sofisticados fueron los medios utilizados para violar la norma. Tenemos que ver entonces también cuál es la situación del infractor, es decir, si hay una reiteración de la falta o una reincidencia y el enlace que hay entre el autor y la acción infractora. Finalmente podríamos llegar ya a la etapa en el que, habiéndose determinado todos estos elementos a lo largo de la resolución administrativa, llegar a determinar si se trata de una infracción levísima, grave o leve, y si es grave ordinaria, especial, mayor, particularmente grave, o si encontramos también una infracción sistemática. Todo esto para al final poder cuantificar el monto de la sanción. Esto si estamos hablando básicamente de sanciones económicas, hasta llegar a extremas como retiro de candidaturas o bien retiro de prerrogativas de los partidos políticos. ¿Qué es entonces la individualización de la sanción? El acto por el cual el juez pondera la infracción a la norma y la transforma en una medida de sanción determinada, siempre tomando en cuenta la magnitud de la conducta y esa expresión o ponderación del ilícito culpable. Es decir, como lo mencionábamos ahorita, no es otra cosa más que la cuantificación de la culpabilidad. ¿Qué se debe tomar entonces en cuenta, como mencionábamos con antelación? Pues las circunstancias que rodean la contravención a la norma administrativa, la gravedad de la responsabilidad en que incurra y la conveniencia de suprimir esas prácticas. Es decir, muchas veces tiene que recurrir un instituto electoral a poner sanciones que puedan servir de ejemplo a los demás actores políticos para que no incurran en las mismas conductas y pues que no se vea una situación de costo-beneficio en la imposición de sanciones y que pueda salir barato imponer una sanción de baja cuantía. Obviamente no se le puede dar trato igual a los desiguales y por lo tanto también se debe tomar en cuenta entre partidos políticos y candidatos o precandidatos cuáles son las condiciones socioeconómicas del infractor. Es decir, una cosa muy fácil para cuantificar esto pues es el financiamiento público al que son sujetos en determinado ejercicio fiscal, las condiciones externas y los medios de ejecución, la reincidencia y, como mencionábamos también ahorita, el monto del beneficio, el lucro, el daño o el perjuicio que se deriva del incumplimiento de las obligaciones. Entonces, podríamos decir que, en resumen, tenemos que como elementos para graduar la sanción, tenemos los hechos y consecuencias materiales o efectos perniciosos por la conducta y la situación del infractor en la comisión de la falta, es decir, el grado de culpabilidad, circunstancias de tiempo, modo y lugar en la ejecución, la intencionalidad o negligencia y la reincidencia. Tenemos además si es o no sistemática la infracción, si existe dolo o no, si hay unidad o multiplicidad de irregularidades o se trató de una sola conducta, si se contravienen disposiciones constitucionales, legales o únicamente disposiciones reglamentarias, si se ocultó o no información, si con la individualización de la sanción no se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político de la agrupación, que siempre debe ser un aspecto a cuidar por parte de las instituciones electorales, porque a final de cuentas, de todos modos, los partidos políticos tienen altos fines encomendados en la Constitución que deben de ser cuidados o preservados también por las instituciones electorales como uno de nuestros fines, que es el de preservar el sistema de los partidos políticos y obviamente también a cuidar la gravedad de la infracción en las obligaciones previstas por la ley. Aquí, en cuanto a procedimiento administrativo sancionador, únicamente lo que queremos hacer es un recuento o algún comparativo de cómo gradualmente se ha ido incurriendo legislativamente en las entidades federativas en hacer este tipo de diseño, replicando el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Hay a quienes dicen les resulta lo más lógico y natural que sea un instituto electoral el que sancione todas las conductas irregulares de un proceso. ¿Por qué? Pues porque es la autoridad electoral, consejo o instituto, la que está vigilando el proceso y por lo tanto también debe
en su caso, pues, de conocer de las infracciones e imponer las sanciones correspondientes. Hay quienes han afirmado que no es lo más conveniente que pudiera continuarse con un modelo del estilo de como una averiguación previa a cargo de los institutos locales para que sea la autoridad jurisdiccional local la que conozca de la aplicación de la sanción. ¿Y por qué este argumento? Bueno, para quitarle una carga política a la autoridad electoral, imponiendo sanciones, y bueno, obviamente el sancionado siempre va a tener pues un poquito de resentimiento con aquel que le está dando la nalgada, obviamente. Entonces, ahora que se está experimentando, bueno, es cuando se retoman este tipo de experiencias, y bueno, ya básicamente es tarea legislativa la de continuar en este tipo de procedimientos a cargo de las autoridades locales o no. ¿Y qué es el procedimiento sancionador? Bueno, es una secuencia, o en general un procedimiento, la secuencia de actos, trámites, diligencias realizados para conocer, sustanciar y resolver, mediante la investigación de los hechos correspondientes y la valoración de los medios de prueba que obren en el expediente, según sea el caso, acerca de las irregularidades en que hubieran incurrido los sujetos. Obviamente esto se puede traducir a cualquier materia en la que se lleven a cabo procedimientos, y la finalidad en la materia electoral pues es determinar de manera expedita la existencia y responsabilidad en materia administrativa electoral de los sujetos señalados en el código o bien en la ley, mediante la valoración de indicios y medios de prueba que obren en el expediente. Básicamente, entonces, es a lo que nos acotamos en las instituciones electorales, que tenemos este tipo de procedimientos. Ahora, nos tomamos la libertad de investigar en todas las legislaciones locales. Le decía yo a la gente que me auxilió que iba a ser la parte más larga lo de hacer este tipo de estudio, pero la más rápida de exponer, hacer un comparativo. Y quisiera hacer mención, bueno, básicamente casi todos los estados tienen ya un procedimiento sancionador en el que son los que aplican también la sanción administrativa electoral. Y si no me equivoco, Baja California aún no tiene conferida esta potestad sancionadora, y luego otros estados como Campeche, Hidalgo, Estado de México, Colima, Nuevo León no tienen dentro de sus atribuciones la toma de medidas cautelares, que no sé si basados en jurisprudencias de la Sala Superior las estén aplicando, pero si de un recuento, de una reseña en general, pues básicamente casi todo el país se encuentra en las mismas condiciones. Y yo quería terminar remitiéndonos a un asunto en particular que se dio en el proceso electoral 2010. Primeramente nada más hacer una pequeña exposición de en qué estado se encuentra nuestra legislación en materia de administrativo sancionador. Tenemos dos tipos de procedimiento, ordinario y sumario. El sumario viene siendo la expresión del especial sancionador según lo establece el COFIPE, y es el sumario el que se establece para efectos de proceso electoral. Vale la pena mencionar del proceso sancionador electoral en el estado de Chihuahua, bueno, la toma de las medidas cautelares que están a cargo de la presidencia del instituto, definidas como los acuerdos, definidas así en la legislación, como los acuerdos tomados por el consejero presidente a fin de lograr la cesación de actos que constituyan la denuncia, evitar producción de daños irreparables y la afectación a los principios electorales. Para su procedencia de las medidas cautelares, como en cualquier tipo de procedimiento, si buscamos la famosa suspensión en materia de amparo, pues bueno, también son los mismos elementos los que se deben de considerar, es decir, el peligro en la demora y la apariencia del buen derecho. Por eso se exigen en este tipo de procedimientos mínimos como el de una exposición clara en la denuncia de los hechos de los que se está doliendo el denunciante, y la aportación de unos elementos mínimos de prueba también para que la autoridad pueda valorar de entrada si hay o no una violación y si esto amerita una actuación inmediata por parte del órgano electoral. Y para ejemplificar, queremos hacer
la relación a un procedimiento sancionador que se dio a raíz de una denuncia que fue la tercera denuncia en el proceso electoral 2010, que se trataba de lo siguiente: un partido político denuncia que en la propaganda político-electoral de un precandidato de otro partido faltaban algunos elementos en su propaganda que la ley marca como obligatorias en los procedimientos internos de selección de candidato. Estos elementos que estaban faltando en esa propaganda era precisar el día de la elección interna, estaba difundiéndose de manera ilegible la denominación de precandidato. Obviamente, como habrán visto, yo supongo en todo el país, precandidato siempre van letras muy chiquitas y luego ya el cargo por el que se va ya va en letras grandotas y el nombre también. Entonces, bueno, esta es la situación que se estaba dando. Precandidato venía en muy pequeñas letras y se omitía también la identificación del partido político. Estos son 3 elementos que debe contener, según nuestra legislación, la propaganda en precampañas. Entonces, la queja a eso se circunscribía. Sin embargo, esta propaganda se estaba difundiendo en radio y televisión. Entonces, bueno, nos llega la denuncia. Obviamente estamos viendo que la violación es a la ley electoral local y radica la denuncia el Instituto Electoral del Estado de Chihuahua, se ratifica y lo que se hace entonces es, sabíamos un poco lo arriesgado, pero creíamos que teníamos razón en pensar que, bueno, si hay un control de legalidad a cargo del instituto local, pues bueno, tomar las medidas cautelares que están conferidas al consejero presidente. Sí se trata de radio y televisión, pero lo que se está violando son normas locales por el contenido de la propaganda y se ordenó retirar de radio y televisión la difusión de esa propaganda. Para ello se solicitaba entonces la colaboración del Instituto Federal Electoral como autoridad única en la administración de tiempos en radio y televisión para que nos auxiliara a través del Comité de Radio y Televisión retirando esa propaganda del aire porque violaba la ley local. No estábamos hablando para nada de COFIPE ni de la Constitución Federal. Entonces se hace esa solicitud y es negado por el Instituto Federal Electoral la petición. Se nos dice que no teníamos alguna atribución alguna en la materia de radio y televisión, para lo que habíamos tratado de ser muy puntuales, que no estábamos hablando de la materia de radio y televisión, sino específicamente de elementos de propaganda de precampañas, sin embargo que se estaba difundiendo en radio y televisión y ellos como únicos autorizados pues que la retiraran. Entonces, bueno, se niega y se estaban basando en el artículo 368 del COFIPE, que establece que cuando se trate de propaganda en radio y televisión en procesos locales, la institución local pondrá la denuncia ante el Instituto Federal Electoral a través de su comité de quejas y denuncias. Sin embargo, pues bueno, insistíamos mucho en ese punto de no ser propaganda en radio y televisión estrictamente hablando, sino de una violación a la ley local. Entonces no nos podíamos constituir en denunciantes de una denuncia que estábamos conociendo ya y que obviamente teníamos que resolver nosotros porque se estaba aparentemente violentando el orden de legalidad local. Fue entonces que en vez de interponer la denuncia al IFE un poquito de manera necia, pues interpusimos un informe donde estábamos haciéndoles de su conocimiento que se había presentado una denuncia ante el instituto, que se denunciaba la falta de elementos de la precampaña, mandábamos los videos y que además ellos tenían en su sistema de monitoreo y que estábamos solicitando. Obviamente lo que queríamos era agilizar también el trámite, pues que estábamos solicitando que se tomara la medida cautelar para retirar de radio y televisión esta propaganda. Mandamos así ese informe con todos los elementos y además el consejero presidente firmó una solicitud sobre un replanteamiento de la competencia dirigido a todos los consejeros electorales y la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, en el sentido de que no podía el Instituto Federal Electoral admitir una denuncia para controlar la legalidad del Estado y que tampoco podía
o que no había atribuciones, si nos basamos en el principio de legalidad, no había atribuciones por parte del Comité de Quejas y Denuncias para aplicar una ley local para dictar medidas cautelares, es decir, ejerciendo control de legalidad de los estados, incluso entonces teniendo mayores facultades que hasta el mismo, en esta materia, que hasta el mismo Consejo General del Instituto Federal Electoral. Eso se quedó de manera paralela al trámite que estábamos haciendo del retiro de la propaganda. Quejas y Denuncias atiende rápido, baja el anuncio y obviamente pues el partido que se vio afectado por la baja de esa propaganda impugna la resolución para llevarla ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral conoce entonces del asunto y en su estudio básicamente hace una referencia para estudiar cuál es la competencia de cada órgano. Entonces señala que el Instituto Federal Electoral pues a raíz de las reformas del 2007 tiene competencia pues para administrar los tiempos en radio y televisión y obviamente pues para conocer de todas las denuncias como lo marca la Constitución, en tratándose de expresiones que denigren a las instituciones o a los actores políticos, todo aquello que sea calumnioso, etcétera. Y luego además que tiene también competencia exclusiva para conocer de las violaciones a la contratación de espacios en radio y televisión por parte de terceros o por parte de los candidatos, o bien que las violaciones de los concesionarios en radio y televisión, pero ninguna de todas esas facultades que sí se reconoce como exclusivas del Instituto Federal Electoral, pues es controlar el orden de legalidad local. Entonces, lo que se solicitaba por parte del instituto era una colaboración como exclusivos conocedores de la materia de radio y televisión para esos efectos. Entonces, la Sala Superior hace el estudio de todas esas facultades exclusivas del IFE. También hace un estudio en COFIPE y hace mención del artículo 368 en el cual se establece que dentro de los procesos electorales locales, si hay violaciones en materia de radio y televisión, de propaganda radio y televisión, se interpondrá la denuncia ante Quejas y Denuncias, pero obviamente ese artículo debe entenderse a la luz de todas las facultades del Instituto Federal Electoral, dentro de lo que no está incluido un control de legalidad local. Entonces, el silogismo se basó básicamente entonces nada más en las competencias constitucional del IFE, en ese precepto de legalidad de COFIPE y que por lo tanto debía entonces tramitarse no un procedimiento sancionador en materia local ante el IFE, sino que lo que se debía hacer era formar un cuadernillo auxiliar. De aquí salió una tesis con un cuadernillo auxiliar en donde se conocieran de todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar y la exposición de la autoridad local de por qué aparentemente se violaba el orden legal, para que se determinara si había o no procedencia de las medidas cautelares. Básicamente entonces, de todos modos, pues determinando que la autoridad del Comité de Quejas y Denuncias pues tiene control de legalidad local. Así quedó entonces el asunto. El trámite por tesis relevante hasta ahorita pues tendrá que ser ese en todos los institutos locales, una vez que conozcamos de radio y televisión cuando lo que se viole sea legalidad local, es decir, a través de un informe de la denuncia para que se tomen las medidas cautelares. El comparativo finalmente entonces de los procedimientos sancionadores sumario y especial básicamente son tiempos, porque en ambos tipos de procedimiento, ya sea local o federal, en su mayoría en todos los estados, pues tienen la presentación de la denuncia, un acuerdo de medidas cautelares, una celebración de audiencia, o bien en algunos otros estados hay un periodo de instrucción. Básicamente, en realidad todos tenemos un proceso, una etapa de instrucción, porque la mayoría de las veces la audiencia se suspende para sustanciar algunas otras pruebas que por su naturaleza no se pueden desahogar en la misma audiencia, y plazos muy breves para dictar la resolución, obviamente para tratar de salvaguardar en la mayor medida el orden de legalidad durante el proceso electoral. Las conclusiones están obviamente a cargo de ustedes. Yo les agradezco mucho su atención
y estamos atentos a cualquier pregunta que se sirvan exponer. Muchas gracias. Que si no hubiera nada, ¿no? Que estamos sobre tiempo. ¿Cómo? Cerramos. Sí. Perdón, no conozco entonces qué seguiría en el programa, pero si no… perdón. Adelante, presidente. Sergio López de Nayarit, nada más en el caso, último haces un informe directamente al IFE, al Consejo General del IFE. Sí, lo que se determinó entonces por criterio de la Sala Superior fue que la autoridad local tiene que hacer un informe de haber recibido la denuncia, los elementos y por qué se estima que por qué se puede estar violando la norma local, para que auxilie tomando las medidas cautelares, y el Comité de Quejas y Denuncias forma un cuadernillo auxiliar que, una vez que toma las medidas cautelares, se cierra y se devuelve el expediente al instituto local. El Comité de Quejas y Denuncias de IFE. Sí, señor. Y le tiene que contestar. Así es, tiene que contestar sobre la procedencia o improcedencia de las medidas cautelares. Sí, señor. Gracias. Yo tengo la duda cómo va a afectar la transición que se está dando ahorita del sistema acusatorio, ¿sí?, al sistema acusatorio, siendo que el sistema maneja principios de derecho penal del sistema mixto. ¿Cómo afectaría al procedimiento sancionador? Sí, yo creo que no es tanto que lo afecte, porque hay algo importante que comentamos al principio. El procedimiento sancionador va a tomar aquellos principios del derecho penal o de la materia penal que pueda tomarlos para su beneficio. En este caso, si hablamos de la oralidad, pues todas las audiencias son orales. Habría que ver de qué manera también se va transformando este procedimiento sancionador. Por ejemplo, yo veo algunas situaciones que están afectando a los institutos electorales. Si habláramos del proceso electoral federal pasado, resulta que faltando 3 días para la jornada electoral, el Consejo General tenía 72 quejas todavía por resolver, más lo que se acumulara, más lo que pasara, más el procedimiento. Esas situaciones están rebasando pues la materia del procedimiento. Yo comentaba al principio también que algunos institutos en su legislación local hablan de que se arma el procedimiento y se manda a la sala del tribunal para que se resuelva. No sé realmente cuál sería el futuro para el procedimiento sancionador. Si se fijan, es una reforma muy nueva. Si usted me preguntara, oiga, ¿y va bien, va mal? Pues yo creo que va bien, no lo sé. 2007 a la fecha, estamos hablando de, ¿qué será? 6 años, 5 años. Creo que vamos bien, ¿sí? Para mí sería un retroceso. ¿Sabes qué? Vamos a quitar el procedimiento sancionador. Hay algunos juristas en México, profesores incluso, que dicen que a los institutos no se les debe dar esa capacidad de sanción. Yo lo comento desde mi punto de vista, no desde el punto de vista ni de tribunal ni nada, sino mío. Yo creo que si el que organiza te debe sancionar. Aquí yo traía unos ejemplos. Por ejemplo, en el 2006 no hubo sanción a los infractores porque no existía en la norma cómo sancionarlos. O sea, sí se dijo, las personas que fueron los que iniciaron esos ilícitos fue fulano, sutano y perengano, pero no había de qué manera sancionarlos. Entonces, una buena pregunta es, ¿a dónde va el procedimiento sancionador? ¿Va a seguir tomando estos elementos del derecho penal? Imagínense ahora que habláramos
si han visto esto del México Nuevo, ¿no? El México, ¿cómo se llama? Un código penal para toda la República. Pues no sé si también se hablaba de un Instituto Nacional Electoral, y en ese caso pues tendría que modificarse esta situación de los institutos locales con procedimientos sancionadores locales. No lo sé, ¿verdad? No, tampoco es aquí para que metiéramos aquí ahorita un pronunciamiento, usted nos dijo, no, sino simple y sencillamente fíjense hasta dónde va a cambiar esta situación del sancionador. Sí, muchas gracias. Si me permite, yo creo que de todos modos el sistema acusatorio, el rumbo que está tomando más que nada es cuestión procesal. Entonces, no creo que afectara o que debiera incidir en la materia electoral, porque lo que se busca en el sistema acusatorio con estas reformas procesales es cuidar lo más posible las garantías individuales o derechos humanos de los procesados, y obviamente también en materia procesal pues mayor celeridad, y los plazos dentro de un proceso electoral implica la ausencia de rezago en la resolución de los asuntos, y pues hemos visto en las resoluciones del Tribunal Electoral pues que se llega mucho a la exaltación de los derechos políticos electorales como derechos humanos. Entonces yo creo por lo pronto, a menos que debiera ser pues entonces reforma, no que incida, porque el ius puniendi pues entra más que nada, siento yo, como cuestión sustantiva, ¿no? Que más que procesal. Así es. Maestra. De Zacatecas, Leticia Soto. Yo quiero compartir la preocupación de nuestro compañero presidente que me antecede en el uso de la voz. Me parece que el mutar al nuevo sistema de justicia adversarial penal no es una cuestión de procedimiento, es una cuestión de fondo. Cambian los principios que se aplican en un sistema penal y en otro. Y desde luego nos preocupa porque en las resoluciones de la Sala Superior, inclusive lo ha señalado nuestro compañero, se establece incluso esta cuestión de la tipicidad abierta, pero muy abierta, que se va hasta elementos del delito, que son las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que en la dogmática penal no están en el tipo, están en la teoría del delito. Es decir, nuestra construcción del derecho administrativo sancionador es una construcción muy especial, que hace este tipo de cosas, o sea, saca elementos del tipo penal, o más bien mete como elementos de tipicidad cuestiones que son elementos del delito y no del tipo, ¿no? Se mencionó a Klaus Roxin, alemán, que habla sobre este concepto de la tipicidad abierta, pero que en el concepto de Roxin eran cuestiones netamente culturales. Es decir, creo que sí existe una preocupación de pensar cómo va a caminar este tema ahora, porque finalmente el derecho administrativo sancionador es parte del ius puniendi, es decir, no se puede escapar al derecho penal, no se puede escapar a los principios que aplican al derecho del Estado de imponer una sanción a quien comete conductas que son contrarias a lo justo, ¿no? que representan un injusto en términos dogmáticos. En ese sentido, creo que sí es una preocupación constante. Lo vemos en las resoluciones de los tribunales locales, cuando los institutos electorales hacemos un esfuerzo por aplicar sanciones y luego precisamente con base en esta discusión, ¿no?, de las consideraciones de tiempo, modo y lugar, pero donde además la autoridad jurisdiccional no asume su jurisdicción plena y simplemente nos regresa los expedientes y nos dice, ¿sabes qué? No valoraste las condiciones de modo porque no y vuelve a sancionar, pero simplemente así, de una manera ambigua. ¿Qué nos hace? Resoluciones terriblemente cansadas, en donde tenemos que repetir 3, 4 veces las condiciones de modo, tiempo y lugar, tanto para hablar de tipicidad, que creo que ahí es en donde estamos faltando a la teoría del delito y a la teoría del tipo, igual cuando hablamos de la individualización de las sanciones. Entonces sí creo que es un tema de fondo que debemos de reflexionar y que sin duda alguna tendrá que trastocar en su momento la forma de sancionar en la materia electoral.
Entonces, felicitarlos por la exposición, muchas gracias, y compartir esa preocupación, presidente. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, sin más por el momento, vamos a citar a un receso de 15 minutos. Una pregunta más. Gracias, buenos días. Quería hacer alguna precisión respecto del procedimiento administrativo sancionador del Distrito Federal. En el DF tenemos, obviamente, el procedimiento ordinario, que sigue tiempos más largos, un periodo de sanción más largo, y el procedimiento especial sancionador. En este procedimiento especial sancionador, obviamente hay un procedimiento muy específico, muy concreto, en donde la rapidez es más inmediata, más rápido. Y ahí señalaban que quien resuelve es el Consejo General, sobre todo en lo relativo